mañana, yo como he atrasado, hay que decirlo, porque habrá gente que dirá, ay, pero los otros candidatos tuvieron más tiempo, pero esto no fue culpa de nosotros, fue culpa del candidato. Y algo habló del origen de su apellido, algo dijo de cómo llegaron a la zona del norte chico, pero en el regreso de nuestro Gen Ciudadano con nuestro queridísimo Cristian Cofré, vamos a analizar hoy día a los y las Mulet. ¿Cómo estás, Cristian? Bien. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Sí, buenas tardes ya. Sí. Yo no habría pensado, el candidato ahí contó que su apellido era de origen español. Sí. Jamás habría pensado que era español. Parece como francés un poco, ¿no? Una cosa así. Catalán, francés, Sí. por ahí. Sí, bueno, en Chile no hay tantos Mulet tampoco. O sea, es un apellido también poco común. Más o menos debería haber menos de 500 Mulet en el país. O sea, son ya, poquititos, bien poquito. Ya. Ahora, O sea, ¿eran todos parientes? no todos son parientes. Ah, llegó más de una No rama. todos son Perfecto. parientes. Ya. Eso es lo curioso, porque son poquitos. Y también un apellido, bueno, tampoco común en general en España también. En Chile están sobre todo en la región de Atacama y Coquimbo. Allá están con mayor presencia, además de la región metropolitana, donde al final está todo el mundo. Claro. Lo Alguna encontramos rama a de todos. alguien está todo aquí, es verdad. Nos venimos todos para acá. Mulet deriva de mula. La Y- mula. La mula, por la que ¿La mula? se del caballo. Sí, ¿no? Claro, hay dos acepciones. Van a empezar Ahora, con el chiste fácil. Chiste fácil. No es necesario. Elevemos el nivel. A ver, Mula es una ciudad que está en Murcia, que está en el sureste de España y que además vendría del latín muleum, que tendría que ver con el color rojo, que sería algo así como de color rojo. Esa es una acepción. La otra es que viene sencillamente de mula, como el híbrido de asno y yegua, digamos. Claro. Y Eso Mulet es una variación de este apellido de mula, y es un diminutivo, o sea, sería como una o mulita, digamos, o rojito, ¿ah? En catalán, porque ahí es donde está más presente el apellido, pero no en cualquier parte en realidad. A fin del siglo XVIII, a propósito de los Mulet, llegó a Santiago a vivir Francisco Mulet Calafar. Él venía de Mallorca, ¿no? Estas islas que están en las Islas Baleares, parte de las Islas Baleares, que están frente a la costa de Cataluña y Valencia. Valencia. Ahí están. Son 5 islas y la más grande es Mallorca. Entonces este Francisco Mulet, que llegó a Santiago, se dedicó al comercio. Y curioso, pero como era español recién llegado, justo por la época de la independencia, lo trataban de godo, ¿no? ¿Cómo? Eran los godos, po. Ah. Los españoles en ese entonces, estaban los patriotas y los realistas, y para los patriotas eran godos. Él en particular, al igual que muchos otros que eran más bien realistas, fue sancionado por el gobierno, lo confiscaban bienes y cosas por el estilo, si no apoyaban la causa. Eso fue la Patria Vieja, y después ya tuvieron un veranito de San Juan con la Reconquista, el tiempo que estuvo España controlando el país de vuelta, pero después ya no hubo caso, perdieron harto. En el caso del candidato que nos convoca, Jaime Mulet Martínez, él no proviene de esta familia que les comentaba, sino ¿Ya? que su antepasado llegó a Chile mucho después, en 1909, o sea, Comienzos del siglo XX. comienzo del siglo XX, y se llamaba Bartolomé Mulet Martorell. O sea, ambos apellidos muy catalanes y en este caso mallorquines, ¿eh? Y también venía de Mallorca, ¿no? Porque es justamente ahí, en las Islas Baleares y en Mallorca, donde Mulet es un apellido mucho más común. Y desde ahí llegó entonces a Santiago, a Chile, y en el 2011 unos genealogistas llamados Juan Antonio García Cuerdas y Joan Boades publicaron La inmigración balear a Chile de 1880 a 1950, un libro muy interesante del 2011, donde hablan mucho del tipo de inmigración, porque en general nosotros ahora, aprovechando la contingencia, que la mayoría de los candidatos tienen Sí. pasado Claro. extranjero muy reciente, ¿por qué llegaban los mallorquines a Chile? Si es tan bonito Mallorca, decía. Sí, ¿por qué te saliste de Mallorca? ¿Para qué salir? ¿Para qué saliste de ahí?
zona de los Baleares, muy bonito. Bonito, claro. Ibiza, supuestamente, es genial, ¿no? Mallorca, Menorca, está al frente. Al frente. Exactamente. Y bueno, ¿qué pasaba? Aquí en general a Chile llegaba migración que era de España, pero más bien de la zona de castellana, antigua, extremeño, andaluces y un poquito de otros lados. Pero resulta que en este caso, la mayor cantidad de mallorquines que llegaron al país vino aproximadamente entre 1900 y 1930 porque Mallorca estaba pasando por algunas crisis. Había una crisis agraria más o menos importante porque en 1891 hubo una plaga de filoxera. Filoxera. ¿Qué sería? Eso sería. Es una plaga de unos insectos que son parásitos y que dañan las vides. Oh, son unos bichos chiquititos. Sí, son chiquititos. Aquí lo estoy viendo. Pero dejaron la escoba en Europa. De hecho, esta plaga había empezado antes en Francia y curiosamente hay una historia interesante porque la filoxera arruinó los viñedos franceses y justo después que ya habían llegado a Chile varios enólogos franceses para impulsar la industria chilena del vino y desaparecieron algunas cepas en Francia. Se desapareció la filoxera. Y fíjate que en 1994, hace poco tiempo, llegó un especialista francés y empezó a ver viñas acá en Chile de Merlot. Y entre medio encontró unas cepas raras que no le cuadraban con lo que él conocía y se dio cuenta que era con un color medio rojizo, anaranjado, como carmesí. Gracias, señor francés, por el favor concedido. Y ahí, en el fondo, redescubrió una cepa que ya no estaba en Francia, pero sí en Chile, el Carmener. Toma. Grande. Perdón, Caíto, pero es verdad. Carmener. Sí, Es bueno. llegamos. A mí me gusta el Carmener. Yo Siempre creo que es mi cepa favorita. Es bueno. Rico. Es bueno. Rico. Bueno, y eso por la filoxera. Entonces, lo mismo estaba pasando en Mallorca. Y por lo tanto, los viñedos quedaron destruidos, los campesinos empobrecidos, sin oportunidades. Además, allí eran muy especialistas en Mallorca, en particular en calzado y tejido. ¿Y qué pasó? Que cambiaron los mercados y eso creó al final más desempleo, mayor pobreza. Entonces, al final, como ocurre muchas veces, tenían que buscar oportunidades para subsistir. Así nomás. Y si nos vamos para Chile. Exactamente. Obvio. A ver, ¿dónde más vamos a ir? No. Claro, ¿dónde más? Vamos a Chile, inmediatamente. Claro. Lo primero que pensaron. Bueno, y entonces también en esa época, a fines del siglo XIX, tanto Chile, Argentina y otros países estaban entusiasmados con la idea de repoblar el país, claro, y hacerlo producir. Sí. Entonces necesitaban especialistas, trajimos, digo yo. Claro, no, pero mucho movimiento fue del Estado, sí, claro. Absolutamente. Claro. De hecho, y en diferentes zonas del país, sí. Exactamente, hay una agencia de colonización especializada para traer trabajadores calificados. Esa era la idea. Entonces, los mallorquines calificaban porque tenían cierto bagaje en calzado y, bueno, en viñas también. Bueno, de hecho, Mulet estaba pensando que contaba que cuando llegó la familia a la zona del norte chico, claro, pues tienen que ver como con el tema de las vides. Efectivamente, claro. El caso con Mulet es justamente ese, que al final fueron llegando agricultores y él era uno de esos agricultores que llegó en una segunda ola migratoria más bien, porque la primera empezó desde 1880 en adelante. Y bueno, y esto es interesante también, porque las olas migratorias se producen también porque se forma lo que le llaman una cadena migratoria. O sea, llega uno primero, le va más o menos bien, claro. Empieza a prosperar y empieza a traer a los parientes, amigos y gente cercana para que los vayan a acompañar y vean, digamos, las oportunidades que hay. Pues Chile ofrecía estas oportunidades. Y en esa segunda ola entonces llega Bartolomé Mulet Martorell, que ya había trabajado con viñedos, ¿no? Él, de hecho, había ya destilado brandy en Mallorca para una familia que lo había contratado, no sé, cuando era chico, 18 años, ya estaba destilando brandy allá. Entonces llega a Chile y buscando también esa idea, ¿no?, de la destilación, que era donde él se sentía cómodo porque sabía el tema. Y se instaló primero en Ovalle y luego en Vallenar. Aquí en Vallenar encontró un lugar donde tenían un alambique
francés, este sí que es interesante, de doble torreón. ¿Qué significa eso? Vamos Debe haber sido, pero la joya del mundo. Claro, por lo menos suena imponente. Suena, pero porque esto es doble doble torreón. Exactamente, mucho más grande, mucho más. Mira, y lo primero que aparece es la historia de Orcón quemado. Mira, ¿viste? Ahí está. Chan. Y entonces se arrendaba el alambique y él la arrendó. Entonces así comenzó una producción, en este caso en Chile, de pisco. Obvio. Zona pisquera. La zona, además. Por supuesto. El tipo de uva. También. Bueno, me tomo un Serena Libre el fin de semana. Es que son ricos. A propósito. Bueno, a propósito. Claro, grande Mulet. Sí. ¿Cuánto le debemos de ese turno? Y bueno, gracias a esta producción de pisco comenzó primero de forma, una escala bien pequeña en realidad, ¿eh? Y en Vallenar se radicó su familia. Él ya venía casado desde España y con su cuñado, que se llama Antonio Bou Suñer, también mallorquí. Muy conocido en la zona, sí. Que había llegado antes, ¿no? Entonces yo creo que la cadena fue esa, ¿no? Primero llegó el cuñado, trajo a su cuñado con su hermana y se dedicaron al trabajo agrícola. Se establecieron en Vallenar y en 1923 junto con su cuñado adquirieron entonces una tierra, una hacienda que se llama El Rosario. Ese estaba en la comuna de San Félix, Ya. en Vallenar, o sea, cerca de Alto el Carmen. Otro nombre. Todo calza pollo. Me acordé de los Altos del Crimen que todos todo calza. Aquí no hay nada al azar. El terreno tenía 35 hectáreas, Ya. pero había terreno de cultivo y pedregoso, ¿no? Como Sí, la mayoría. como ¿no? suele ser la zona de los valles por allá, sí. Claro, y medio seco, obviamente, para el clima. Y allí fundó una sociedad con su cuñado también que se llamaba Bou y Mulet, en 1929. ¿A qué se dedicarían? A la explotación agrícola, venta de productos y también una destilería, por supuesto. El capital inicial era 150.000 pesos, y para esa época era harto. Era harta plata. Era harta plata. Claro. Era bastante, o sea, una buena cantidad invirtieron. En 1935, bueno, disolvieron la sociedad, pero la destilería continuó operando y muchos años después de que falleciera incluso don Bartolomé, se creó el pisco Orcón quemado. Que es un clásico de allá, una joya de la corona de la zona norte, chicos. Así supe, Sí. muy bien, muy conocido y que en el fondo quedó en manos también de la familia Mulet Bou, ¿no? Y fue fundado en 1974 y bueno, yo creo que todos lo hemos visto alguna vez y también ha estado dentro de nosotros. No voy a dar detalles. Y bueno, Bartolomé Mulet Martorell había contraído matrimonio con Antonia Bou Suñer, ¿cierto? En España. Llegaron a Chile entonces en esta segunda ola migratoria y tuvieron varios hijos. Uno de esos hijos fue Juan Gaspar Mulet Bou, que por supuesto vivió en Vallenar, pero él siguió otro camino, un rumbo distinto a la destilería y se dedicó al mundo político. De hecho, fue uno de los fundadores de la democracia cristiana. Así es. Fue regidor, gobernador en tiempo de Eduardo Frei Montalva, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la provincia de Huasco, ferviente opositor de Pinochet y también fue director de Corfo, concejal en Vallenar, es decir, con una trayectoria política bastante importante y muy demócrata cristiano. Había nacido en 1926 y falleció en 2016, o sea, con 90 años. Igual longevo. Longevo, Ya. bien longevo. Parece que hace bien el clima allá en Vallenar. Sí, la gente se mantiene bien. Un solcito agradable. Habemos no hace mal. excepciones, pero sí. Depende del estilo de vida después y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, Juan Gaspar, que contrajo matrimonio con doña Elba Martínez Franco, que había nacido en Magallanes. O sea, curioso, ¿no? Ujú. Magallanes Logran a encontrar, Vallenar, sí. justo en extremos casi del país. Tuvieron 7 hijos y por supuesto uno de sus hijos fue el candidato actual
¿cómo se llama? Partido Regionalista. El Partido Regionalista Verde. Independiente. Eso. Partido Regionalista Verde, Independiente Social. Sí. Verde Social. La bufanda verde. Sí, pues. ¿Por qué anda con bufanda verde? Claro. Sí, pues. Si por eso anda de verde siempre. No, ¿Qué te crees que era por San Patricio? El eterno San Patrick. Y bueno, él nació en 1963, Jaime Mulet Martínez, el candidato presidencial, siguió los pasos de su padre y también fue demócrata cristiano. Fue secretario regional de Justicia en Atacama, en el gobierno del presidente Elwin, trabajó para el presidente Frei Ruiz Tagle también, pero el cariño, el enamoramiento con la DC duró hasta el 2007. De ahí, el 2008 ingresó al Partido Regionalista Independiente. Por eso yo creo que ahí está la confusión. Y en 2015 fundó el Partido Federación Regionalista Verde Social. Ahí está, ¿no? Es una derivación del otro. Y del que ahora es candidato presidencial, yo no sabía, pero él ha estado 5 periodos como diputado. Sí, pues. Todos en la zona. De Atacama, cambió de un distrito representativo a otro, por eso, pero no, claro. Así es. Casado, con 5 hijos. Y también sabe destilar, por lo que contó hoy día en El País. Sí, contaba ahí alguna... Que no lo seguía, pero que le estaba enseñando de hecho, a su hijo. De chico ella trabajaba ahí con el tema familiar, lo habían empezado a incorporar de chico, entonces sabía hacer. Sabía hacer pisco en la casa, sí. Qué buena. No, nunca estaba, una habilidad. ¿Tendrá alambique simple o de doble torreón? No está mal, digo. O sea, claro. Puede ser parte de la campaña. Yo, ¿no? Lo podría ayudar. Hacer una de esas. Exactamente, sí. Oye, pero yo me voy a retrotraer porque quedé con una duda. Claro. ¿Será pariente de Catherine Martorell? Así como si los Martorell son todos familiares o están... No sé, pues, pero es que como mencionó ahí en la llegada al encuentro con los Martorell, fue como... chan, ahí, ¿qué pasó ahí? Claro. No he encontrado el parentesco con ella. Bueno, hay cosas que los distancian, no solo a lo mejor el apellido. No, sí, varios. Puede ser. Lo que pasa, claro, es que Martorell también es un apellido medio catalán, o sea, del continente, y también está en Mallorca, entonces... hay varias familias, sí. Ahí vamos a estar mirando entonces qué pasa. Sí, así nos quedan todavía, antes de las elecciones, días lunes para revisar los apellidos de los 2 candidatos que nos faltan. Jara y Toá. Jarito, claro. Claro, o sea, justo, buscarse uno y después uno es después, claro. Exacto. Es justo uno. Oh, ¿verdad? Sí, hay uno después. Hay que jugársela. ¿Será uno de los ganadores? O sea, los vamos a tratar igual, pero... Obvio, pero sí, claro. ¿Toca que al día lunes hacemos el del ganador o la ganadora? Bueno, y si no, lo hacemos igual. O si no, o sea, obvio, si somos copuchantes queremos saber toda la historia. Oye, porque además está peleado, ¿ah? Así dicen. Pues. Sí, Así me parece que están ajustando entretenido. los caminos, exactamente. Así dicen. Bueno, recordemos que buscamos vamos, los parientes. Y obviamente, la próxima semana vamos a tener igual transmisión especial aquí en ADN, vamos a estar atentos y que además, como la información del server muy bien lo aclara, puede ir a votar todas las personas que no están inscritas en ningún partido político y las personas que están inscritas en partidos políticos, pero de la coalición de la que se va a votar. ¿no? Claro. O sea, si usted es de un partido de Chile Vamos, no puede votar, por ejemplo. Si está inscrito, no. Sí, pues si es independiente, sí. Y recuerden que, a propósito de estas elecciones, que el voto es voluntario, pero si usted salió como vocal de mesa, eso es obligatorio. Oye, no he revisado. Te aconsejo revisar, Cristian, porque es obligatorio. Sí. Ya no podéis justificar. ¿No se puede? No, así que revise. Chuta. ¿Y si me enfermo? Tiene que llevar certificado médico. Y no sé si me enfermo, buen sí, periodo para el y no papel se puede ir de licencia, viaje. No se puede ir de viaje. No me puedo ir de viaje. No sé si es un buen momento para pedir una licencia. Digo. Gusto Mallorca. A propósito de los muletos. De Mallorca y de los muletos. Cristian, no, claro un que placer sí. como siempre, querido. Bueno, gracias. Oye, y a toda la gente que está diciendo, oye, pero los Cortés, los González, porque empiezan tranquilos, estamos haciendo este ciclo primero ya. Tranquilidad. No, un revival. Vamos con calma. La ansiedad, la ansitud. Mucho más que noticias y actualidad. Hasta la 1, Cristian Arcos y Sandra Ceballos te acompañan en El Ciudadano ADN.